Mis padres pensaron que no los demandaría cuando me robaron la herencia del abuelo para dársela a mi hermano, pero ahora descubrirán que sí y que su casa me pertenece. Sabía que a mis padres no les importaba mucho. Siempre se preocupaban más por mi hermano. Lo que no esperaba era que se gastaran hasta el último centavo de mi herencia solo para pagar la boda de mi hermano, porque, aparentemente, una boda es más importante que la educación, que era en lo que iba a gastar mi herencia. Chicos, necesito su ayuda. Les contaré mi historia, y ustedes me dirán qué harían con unos padres que están completamente fuera de control. Tengo 24 años, soy hombre, y no sé qué hacer en este momento, así que vine aquí buscando respuestas. Quiero demandar a mis padres. Sí, leyeron bien. Se gastaron todo mi fondo universitario en la boda de mi inútil hermano. Por su parte, mi novia Shannon piensa que debería cortar lazos y seguir adelante con mi vida. Sabe que podría llegar a gastar mucho dinero en intentar demandarlos, y teme que utilicen sus conexiones para voltear el caso en mi contra. Ella tiende a pensar demasiado, y también es muy intuitiva. Siempre está cuidándome, y yo tengo un historial de no escucharla. Esto ha causado tensiones en nuestra relación, y creo que la perderé si sigo adelante con esto. Este post no trata de mi relación con Shannon. Para que entiendan la situación, les contaré los detalles necesarios sobre mi relación con mi familia. Mis padres han estado descuidando tanto a mi hermano como a mí desde que nacimos. Vivíamos en la casa de mi abuelo, y cuando era niño, mi abuelo me contaba historias sobre cómo mi padre, John, desperdició sus mejores años haciendo tonterías, y cómo no era capaz de manejar nada de lo que mi abuelo le había dejado. Quería que mi hermano Lester y yo siempre aspiráramos alto. Las historias y experiencias de mi abuelo me fascinaban. Pasaba la mayor parte del tiempo con él, y una vez escuché a mis padres hablar de cómo estafarlo con una gran cantidad de dinero. Yo era muy leal a mi abuelo y le conté de inmediato, sin saber la historia completa. Mi abuelo estaba postrado en cama y no podía entender lo que sucedía a sus espaldas. No tenía medios para investigar, así que dependió de su amigo Jason, un exoficial de policía y ex detective privado, para averiguar qué estaba pasando. Mi abuelo quería una familia tradicional, porque deseaba que mi padre tomara el control después de él, ya que estaba enfermo. Le había dejado a mi padre el control total. Jason reunió pruebas de que mi padre estaba haciendo actividades ilegales en la empresa, y era grave. No voy a entrar en los detalles exactos de lo que estaban haciendo, pero sepan que mi abuelo quedó devastado. Lloró mucho, y sé que ese hombre nunca lloraba. Se sintió muy traicionado por todo el asunto. Mi padre le pidió disculpas, y mi abuelo le dio una charla sobre el esfuerzo y sacrificio que había puesto en el negocio. Mis padres sabían que fui yo quien le dijo a mi abuelo que algo andaba mal. Era un niño en ese momento y no sabía lo que hacía. Mis padres empezaron a resentirse conmigo por lo que hice. No me arrepiento de haberle dicho la verdad a mi abuelo, pero desafortunadamente, no salió nada bueno de eso. Mi abuelo perdonó a mi padre, pero él nunca cambió sus formas. Mi abuelo murió un año después y dejó algo en su testamento para todos. Le dejó la casa a mis padres. Tenía una tía, pero ella murió en un accidente automovilístico días antes de su boda. Todos estábamos preparados para la muerte de mi abuelo, ya que había estado enfermo por mucho tiempo, pero sentí que había perdido un pilar en mi vida. Mi abuelo dejó mucho dinero para mí y para Lester, lo cual era suficiente para que ambos pudiéramos estudiar en la escuela y la universidad sin depender de mis padres. A mi padre le quedó la responsabilidad de manejar el negocio. Ya había cometido errores mientras mi abuelo vivía, y después de su muerte, el negocio tocó fondo debido a las malas decisiones de mi padre. Apenas lograba mantenerlo a flote. Muchos de los buenos empleados se fueron por la mala gestión. Mucha gente fue despedida, y la empresa perdió su brillo. Perdieron clientes porque ya no tenían a las personas que hacían que los clientes quisieran lo que la empresa ofrecía. No es que mi padre o mi madre tuvieran alguna vergüenza por arruinar el legado de mi abuelo, pasaban sus días viviendo una vida de lujos con lo poco que les quedaba. Ya saben, organizaban fiestas, iban de compras, se iban de vacaciones y hacían todo tipo de cosas que no podían permitirse. Mi abuelo había contratado a un cuidador para mi hermano y para mí, y él me cuidó muy bien después de que mi abuelo falleciera, porque a mis padres no les importaba en lo más mínimo. Cuando tenía unos 13 años, mi padre despidió al cuidador porque, según él, yo ya era lo suficientemente mayor para cuidar de mí mismo y no necesitaba una niñera. Pero él era el único apoyo que tenía, y cuando lo despidieron, me afectó mucho. No tenía a nadie con quien hablar durante mis años de adolescencia. Mi hermano era un imbécil, y mis padres me descuidaban por completo. Aún guardaban resentimiento por lo que hice cuando era niño. El comportamiento de mis padres me afectó profundamente, pero pasé mis años de escuela enfocándome en mis estudios y tratando de obtener buenas calificaciones. Mi hermano no era muy bueno en lo académico, y tan pronto como terminó la universidad, quiso casarse con una chica llamada Jessica, que es extremadamente rica. Ella no tenía que preocuparse por nada en su vida, y mis padres vieron esto como una oportunidad de negocio. Los padres de Jessica estaban dispuestos a adquirir la empresa de mi padre manteniéndolo como CEO, y mi padre seguiría teniendo una participación importante.
Era una situación beneficiosa para todos, e incluso yo pensé que era una decisión inteligente. Después de todo, el dinero para mí tenía que salir de alguna parte, y al menos así el negocio se mantendría vivo, ¿no? Lester y Jessica tuvieron una boda grandiosa. Hubo mucha gente en la boda, y era evidente que se había gastado mucho dinero en ella. Cuando la boda tuvo lugar, yo no tenía idea de quién estaba pagando qué. Simplemente, me alegraba haber sido invitado. Fui marginado durante toda la boda, como cualquier otro invitado. Era realmente doloroso ver cómo tu propia familia te ignoraba en público, pero ya estaba acostumbrado, así que no les guardé rencor. Incluso hubo una fiesta posterior a la boda para Lester y Jessica, y una mujer se me acercó y me preguntó quién era. Le expliqué que era el hermano de Lester. La mujer comenzó a elogiar los esfuerzos de mi familia para organizar todo y gastar tanto dinero. Le pregunté quién era, y resultó ser la tía de Jessica. Esto me preocupó bastante, ¿de dónde sacaron mis padres tanto dinero para gastar en la boda? Pero no le di muchas vueltas al asunto porque pensé que no era asunto mío, o al menos creí que la tía de Jessica estaba confundida. Estaba casi seguro de que los arreglos debían haber sido hechos por la familia de Jessica. Unos 2 años después de la boda de mi hermano, llegó el momento de que yo fuera a la universidad. Fue entonces cuando recurrí al dinero que heredé de mi abuelo. Estaba muy feliz en ese momento, porque recibí una carta de una universidad muy buena, la cual no voy a mencionar aquí, pero ya saben, mi historia no es tan triste porque, al final, logré estudiar en la misma universidad. Pero en ese momento, mi mundo se vino abajo por las noticias que recibí, toda mi herencia ya había sido gastada. Mis padres eran los fideicomisarios de mi dinero, y sacaron todo lo que estaba a mi nombre. Fui a confrontarlos y les dije que necesitaba el dinero para la universidad. Mi padre me calmó y me dijo que no necesitaba ir a la universidad, ofreciéndome un trabajo en su lugar. Rechacé la oferta y les pedí que me devolvieran mi dinero. Mi padre me dijo abiertamente que todo el dinero se había gastado en la boda de mi hermano. Estaba absolutamente furioso. Al principio, mi padre intentó explicarme lo importante que era la boda y cómo necesitábamos causar una buena impresión en la familia de Jessica, ya que sus suegros iban a ayudarnos. Mi madre agregó a la historia llorando sobre cómo casi tuvo que vender todas sus joyas. Ambos empezaron a tratar de convencerme de que no hiciera un escándalo por eso. Me dijeron que la educación no era tan importante de todos modos, y que debería contribuir usando mi inteligencia en el negocio familiar. Les dije que no estaba interesado y les recordé que ya habían vendido la empresa. Al principio, mis padres estaban calmados, pero yo estaba decidido a que me devolvieran el dinero. Cuando me negué a escucharlos, empezaron a ponerse agresivos y me condenaron por haberlos delatado cuando era niño. Le dije a mi padre que no era más que un fracasado, y le di un discurso sobre cómo había fallado como padre para ambos, y cómo ni siquiera pudo manejar el negocio. Concluí amenazándolos con demandarlos. Mis padres se rieron de la idea y me dijeron que no tenía el valor para hacerlo, porque perdería el caso y me avergonzaría frente a todos. Mi padre me dijo que me comportara o me echaría, dejándome sin hogar. Me llamaron inútil y dijeron que no sería nada sin ellos. No pude soportarlo más, así que hice mis maletas y me fui enojado. No sabía a dónde ir y planeaba dormir en un banco en el parque de la ciudad esa noche. Pero Shannon me encontró e insistió en que me fuera a vivir a su casa. Solo habían pasado 3 meses desde que nuestra relación había comenzado, y fue realmente incómodo ir a su casa. A pesar de todo, decidí ir en lugar de dormir en la calle bajo la amenaza de un ataque criminal. Le debo mi vida a Shannon y a su padre, Dave. Si no hubiera sido por ellos, no sé qué habría hecho. Mis otros amigos también me apoyaron mucho en ese momento. Un amigo de mi abuelo, que era gerente de un banco, me ayudó a financiar mi educación con un préstamo estudiantil, incluso sin un garante o cofirmante. Todo estaba listo para que pudiera ir a la universidad, y no podía estar más agradecido con ellos. Me apoyaron en todo momento. Logré equilibrar la universidad con varios trabajos a tiempo parcial. Mis padres no me llamaron ni intentaron reconciliarse. Lester me llamó 1 o 2 veces para pedirme que me disculpara con mamá y papá. Después de pensarlo mucho, decidí invitarlos a mi graduación con la esperanza de arreglar nuestras diferencias. No quería que mi familia se perdiera un evento tan importante, pero no se presentaron. Lester me dijo más tarde que no habían ido porque no me había disculpado correctamente. Shannon y Dave sí estuvieron presentes para mí, y son una parte muy importante de mi vida. Los considero mi verdadera familia. Desde que dejé mi casa, han estado conmigo en las buenas y en las malas, y les agradezco profundamente por todo el amor que me han dado. Han pasado 3 años desde que me gradué, y mi familia no me ha contactado ni una sola vez. Shannon siempre ha cuidado de mí y siempre ha sido tan madura. Pero quiero demandar a mis padres por haber gastado mi herencia. Ese ha sido mi plan desde que me fui de casa. Shannon no está de acuerdo conmigo porque todavía tengo muchas deudas que pagar, y siente que debo enfocarme en el trabajo, que es una de las pocas cosas que tengo a mi favor en este momento. Demandarlos siempre ha sido mi objetivo, y me temo que decepcionaré a Shannon. No sé qué hacer, y realmente podría usar algo de ayuda y consejo ahora mismo.
Voy a necesitar consultar un buen abogado para que me asesore, porque no sé nada sobre demandar a la gente. Por favor, díganme qué debo hacer. Cualquier consejo o tip me será de mucha ayuda. Actualización 1. Primero que todo, me gustaría agradecerles por los comentarios. Me han ayudado mucho. Han pasado varias semanas, y recibí algunos comentarios diciéndome que no debería arriesgar mi relación debido al conflicto entre mis padres y yo. Quiero aclarar que no me siento con derecho a nada. Sé que mucha gente lo tiene más difícil que yo, y esto no se trata de mis dificultades, sino de enseñarles una lección a mis padres. Me hicieron daño. Pensaron que no podría demandarlos ni hacer nada al respecto y se rieron en mi cara. Quería demostrarles que estaban equivocados, así que decidí demandarlos. Pero realmente no está yendo a mi favor. Shannon me está apoyando, pero al mismo tiempo está decepcionada. He estado reflexionando mucho desde mi publicación anterior, pero la rabia no desaparece. Estaba enojado por la forma en que me trataron, mientras a Lester le dieron todo. Luché durante toda mi vida por lo básico. Mis padres mostraban afecto hacia Lester y me ignoraban por completo. Quería vengarme de ellos por el abandono. Shannon nunca podría entender completamente porque su padre siempre ha sido amoroso con ella, y no ha pasado por lo que yo he vivido. Mi abuelo me valoraba a mí y a mis sueños, y me dejó algo para que pudiera ser alguien en esta vida. Me lo robaron, y no puedo vivir dejando pasar todo eso. Necesitaba decirles a ellos y al mundo cómo me lastimaron. Lo que quería era expresar cómo me siento ante todos. Sabes, el proceso de presentar la demanda fue absolutamente agotador. Nunca imaginé lo difícil que sería. Empecé a entender lo que Shannon me decía. Sin embargo, mi ira seguía motivándome a seguir adelante y luchar por mí mismo. Shannon no intentó detenerme, pero seguía preocupada. Contacté a un abogado especializado en disputas familiares y cuestiones de herencia. Mi abogado estaba bastante seguro de que ganaría, y su confianza me hizo pensar que nada podría salir mal. Presenté un caso acusando a mis padres de malgastar los fondos de mi herencia, que estaban destinados para mí y mi educación. Sentí un sentido de empoderamiento al presentar la demanda. Pensé que cuando recibieran la notificación, se asustarían e intentarían hablar conmigo para que retirara el caso. Pero, vaya que estaba equivocado. Una vez que presenté la demanda, mis padres contrataron abogados y estaban listos para luchar la batalla legal en mi contra. Yo seguía confiado en que ganaría, pero no me daba cuenta de lo importante que es tener un buen abogado. Mis padres tenían un equipo legal completo con las mejores mentes para asesorarlos. Contraatacaron con una demanda por difamación, alegando que yo estaba haciendo acusaciones falsas y tratando de dañar su imagen. Según sus abogados, no tenía derecho a demandarlos porque, como mis tutores legales, tenían pleno control sobre los fondos de mi herencia. Ellos cambiaron el caso y lo hicieron sobre mi carácter. Mis padres recopilaron todas las pruebas para pintarme como un adolescente problemático. Llamaron a todas las personas que trabajaban en casa y les pagaron para que hablaran en mi contra y dijeran ante el tribunal que yo era un hijo ingrato. También recopilaron pruebas de que estaban pasando por dificultades financieras, y afirmaron que todo el dinero de la herencia se gastó para que mi hermano y yo tuviéramos una buena vida. Jugaron la carta de las víctimas, y afirmaron que la única razón por la que gastaron el dinero en la boda de mi hermano, fue para salvar el negocio familiar, lo que benefició a todos, incluyéndome a mí. Tenían todos los registros para demostrar que estaban pasando por problemas financieros. Mi padre también le dijo al tribunal que estaba dispuesto a ofrecerme un buen puesto en la empresa, para que pudiera trabajar y terminar la universidad, pero que yo quería que todo me lo dieran en bandeja. Mi padre afirmó que yo me fui de casa, pero que ellos siempre intentaron mantener el contacto a través de Lester. Mis padres estaban diciendo al tribunal mentiras a medias, y mi abogado no pudo defenderme adecuadamente. Seguí luchando, pero no se llegó a ninguna conclusión. Parecía que mis padres solo estaban retrasando el caso. Los retrasos estaban causando una carga financiera para mí. Los gastos legales comenzaron a acumularse y a drenarme. A medida que pasaban los días, empecé a arrepentirme y desear haber escuchado a Shannon. Le prometí que esto no consumiría mi vida, pero lo hizo. Me lancé a la demanda sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Tenía deudas que pagar, y estaba gastando todo mi dinero. Pensaba que de alguna manera mis padres se preocupaban por mí, pero con el paso de los días me di cuenta de que no era así. Estaban empeñados en protegerse a sí mismos, y no había señales de que se dieran cuenta del dolor que me causaron. Actualmente, estoy arruinado financieramente, y estoy pensando en rendirme. Quiero decir, ya no sé qué hacer. No tengo idea, y no tengo a nadie con quien hablar. No puedo hablarlo con Shannon, aunque no me esté diciendo te lo dije. No tengo fuerzas para decirle que tenía razón. Simplemente, me siento mal porque el camino hacia la justicia es tan difícil y el dinero y el poder influyen tanto. Sabes, aún voy a intentar hasta donde pueda, pero estoy pensando en llegar a un acuerdo en su lugar. Actualización 2. Han pasado algunos meses desde mi última actualización. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría esto, pero hoy estoy feliz de estar aquí.
En mi última actualización, les conté cómo la batalla legal con mis padres fue un desastre. Me afectó mucho emocionalmente, y no sabía qué hacer. Dave me llamó para hablar, estaba preocupado. Vino a hablar sobre mis sentimientos y emociones respecto a mis padres. Me dijo que si había dado ese paso, no debía detenerme hasta obtener el resultado deseado. Me aconsejó que consiguiera un mejor abogado, en lugar de seguir gastando mi dinero en alguien que no lograba resultados reales, especialmente si tenía la razón. Dave me sugirió un abogado, y aunque los honorarios legales eran bastante altos, definitivamente fuera de mi presupuesto por mucho, puse todo mi dinero en ello. Incluso saqué otro préstamo para cubrirlo. Seguía dudando de mí mismo, pensando que estaba loco, que era un estúpido por hacer esto, pero quería vivir mi vida sin arrepentimientos. Informé a mi nuevo abogado sobre todo, y él comenzó a investigar. Me estaba impacientando, porque se estaba tomando mucho tiempo para darme una respuesta sólida, y mi ansiedad crecía con el tiempo. Pero, al final, mi abogado logró construir un caso bastante sólido. Obtuvo registros bancarios que mostraban que mis padres gastaban dinero en artículos de lujo, y que se iban de vacaciones de todo tipo. Todo ese dinero provenía de la herencia de mi hermano y mía. Los registros mostraban claramente que no estaban pasando por dificultades económicas en absoluto y que, en cambio, usaban el dinero para su propio beneficio. Fuimos al tribunal con esta evidencia sólida, y el juez reevaluó mi caso. El impulso cambió a mi favor, lo cual fue inesperado para los abogados de mis padres, que hasta ese momento se encontraban bastante confiados. Mis padres empezaron a ponerse nerviosos y a hacer afirmaciones ridículas, como decir que fuimos nosotros, los hijos, quienes pedíamos a gritos todos esos artículos de lujo. Intentaron justificar que todas las transacciones se hicieron de buena fe, pero la cantidad de gastos hizo imposible ocultar sus acciones. Todo apuntaba claramente a que mis padres habían agotado mi herencia para su propio beneficio, no para el mío. El juez falló a mi favor, y se les ordenó darme la casa que mi abuelo les dejó, la cual había solicitado. El tribunal también les ordenó pagar daños y perjuicios, compensándome por el sufrimiento mental que me causaron. Su demanda por difamación en mi contra se desmoronó, no tenían nada para respaldar las mentiras que habían estado diciendo. Estoy tan agradecido de que Shannon se haya mantenido a mi lado durante todo el proceso, y estoy increíblemente agradecido por el apoyo de Dave. A mis padres también se les ordenó cubrir los costos del litigio, lo cual realmente me ayudó mucho. El dinero que recibí me permitirá pagar algunas de las deudas que he acumulado. Como resultado, me han dado la casa de mis padres, ya que no tenían muchos activos para pagarme. Y si hubieran utilizado todo el dinero de la venta de la empresa, no hubieran tenido dinero para mantener la casa de mi abuelo. Podría venderla, para conseguir algo de dinero, pero le prometí a Shannon que un día viviríamos en una casa grande, y quiero cumplir esa promesa. Además, tiene muchos recuerdos para mí. Ella siempre ha estado a mi lado, y estoy muy feliz por esta victoria. Sin embargo, no se sintió tan satisfactorio como pensé que sería. Mis padres no mostraron ningún remordimiento por el daño que me causaron. Me lanzaron miradas frías en el tribunal, como si yo fuera el que les había hecho daño. Han estado diciendo a la gente que soy un hijo ingrato, y se mudaron de la propiedad a un apartamento alquilado. Han arruinado completamente mi reputación ante los demás. Me siento mal por eso, pero espero no pensar en ello por mucho tiempo. Actualización 3. Sé que han pasado varios meses y nunca pensé que volvería aquí, pero aquí estoy con grandes noticias. La gran novedad es que Jessica se divorció de Lester. Se cansó de que Lester no hiciera nada con su vida, viviendo sin ambición alguna. Sus peleas se salieron de control, y la pereza de Lester estaba arruinando su relación. Jessica estaba cargando sola con el peso de trabajar y gestionar el hogar. Su relación había perdido por completo la chispa, y Jessica solo quería salir de eso. Así que presentó el divorcio. El proceso de divorcio fue rápido, y como Lester había firmado un acuerdo prenupcial, no recibió nada en el divorcio. Jessica se quedó con la custodia de su único hijo, y Lester solo puede verlo los fines de semana. Acostumbrado a la vida cómoda que llevaba con Jessica manejando todo, Lester no sabía qué hacer. Terminó mudándose de nuevo con mis padres. Los padres de Jessica no querían saber nada de Lester ni de mi familia después del divorcio. Las cosas empeoraron aún más, cuando el padre de Jessica desenterró todos los errores que mi padre había cometido al dirigir la empresa. Convocó una reunión con los accionistas y resaltó cada error que había cometido mi padre. El hecho de que yo ganara el caso en la corte solo empeoró las cosas. Todos decidieron que mi padre era incompetente y lo obligaron a renunciar. Para empeorar las cosas, mi padre ya había estado vendiendo sus participaciones en la empresa, poco a poco, al padre de Jessica, todo para seguir con su estilo de vida derrochador. Ahora, mi padre está, bueno, arruinado. Ya no quedaba suficiente dinero para mantener su estilo de vida, y las cosas empezaron a desmoronarse. Lester cayó en una espiral descendente total después del divorcio. No pudo conseguir un trabajo estable, y mis padres comenzaron a llamarlo inútil por no poder hacer nada.
Lo culparon de su caída, diciendo que nada de esto habría pasado si Jessica no se hubiera divorciado de él. Incluso obligaron a Lester a disculparse con Jessica, con la esperanza de que le diera otra oportunidad, pero Jessica ya había seguido adelante. Mi padre, desesperado, volvió a buscar al padre de Jessica para rogarle otra oportunidad, pero fue rechazado. El padre de Jessica jugó sus cartas con inteligencia, mientras que mi padre actuó de manera tonta. Lo único que mi padre siempre ha sabido hacer bien es gastar dinero, no ganarlo. Aquí viene la parte más loca: mis padres y Lester vinieron a mi casa a pedirme disculpas. Me suplicaron que los dejara quedarse en la casa para ahorrar en el alquiler. Intentaron manipularme emocionalmente, mencionando el nombre de mi abuelo, tratando de convencerme de que era lo que él hubiera querido. Les dije que se fueran y que no volvieran a mostrarme la cara. Mis padres, por supuesto, me dijeron lo que pensaban al irse, pero dejé claro que no había esperanza de reconciliación después de todo lo que habían hecho. Su disculpa estaba motivada por el interés propio, no por un verdadero remordimiento, y nunca podré perdonarlos. Me entristece que mi padre haya vendido todos los negocios de mi abuelo por su codicia. Mi abuelo puso su sangre y sudor en esos negocios, y ahora se han ido. Irónicamente, estoy agradecido con el padre de Jessica por haber salvado la empresa, aunque ya no esté en la familia. Es un pensamiento lejano, pero tal vez, solo tal vez, el hijo de Lester podría algún día continuar con el legado de nuestra familia. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y la verdad es que las cosas han cambiado bastante, para bien en mi caso. Shannon y yo estamos a punto de casarnos, y aunque no diré que es un casamiento apresurado, la realidad es que Shannon está embarazada. Ya hacía tiempo que vivíamos juntos, así que la boda era algo que veníamos planeando, pero este nuevo capítulo en nuestras vidas ha acelerado las cosas un poco. Nos emociona muchísimo comenzar nuestra propia familia, y tener la casa del abuelo, que es bastante grande, nos permitirá llenarla de niños, algo que ambos deseamos. Ahora, para aquellos que han seguido mis publicaciones, saben que mi familia siempre es el centro del drama, y esta actualización no sería la excepción sin contarles qué ha pasado con ellos. Así que, aquí vamos. Lester finalmente consiguió un trabajo, aunque está lejos de ser el empleo de sus sueños, o algo que le permita mantener el estilo de vida que tenía cuando estaba casado con Jessica. Lo cierto es que, desde el divorcio, la vida le ha pasado factura. El lujo y las comodidades que Jessica le proporcionaba quedaron atrás. Tampoco me sorprende que ella haya encontrado un nuevo novio, lo cual me enteré por una fuente cercana. Honestamente, es algo que se veía venir. Jessica es una mujer inteligente, guapa y con dinero. Encontrar a alguien que ocupe el lugar de Lester no debe haber sido un desafío para ella. La verdad me alegra por Jessica, se merece algo mejor, y Lester claramente no era la persona indicada para ella. Además, el hecho de que ahora su vida ya no esté ligada a la de mi familia es algo que le hará mucho bien. Ahora, en cuanto a mis padres, el drama no ha hecho más que continuar. A pesar de que todavía les quedaba algo de dinero de la venta de la empresa, en lugar de ser sensatos y administrarlo bien, decidieron seguir gastando como si fueran millonarios. Alquilaron un apartamento por encima de sus posibilidades, de esos que claramente no puedes permitirte cuando ya no tienes un ingreso estable. Y no creas que cambiaron su estilo de vida. Continuaron derrochando en lujos innecesarios, como si el dinero no fuera a acabarse jamás. El dinero se terminó, y más rápido de lo que esperaban. Cuando esto sucedió, ¿a quién creen que acudieron pidiendo ayuda? Sí, acertaron. Volvieron a mí, la misma persona a la que le quitaron su herencia, el mismo hijo al que ignoraron durante años, suplicando nuevamente un lugar para quedarse. Esta vez mi respuesta fue aún más rotunda que antes. Les dije que no, ya que necesitábamos el espacio para nuestra familia en crecimiento. Mi padre, incapaz de aceptar el rechazo, me dijo que la casa tenía muchas habitaciones y que ellos podían usar una. Pero les dejé claro que esas habitaciones ya estaban reservadas para nuestros futuros hijos. Mi padre protestó diciendo que todavía no los íbamos a tener, pero le respondí que Shannon y yo queríamos ser precavidos. Una vez que llegara el primero, probablemente los demás vendrían pronto, y queríamos estar preparados. Finalmente, cuando vieron que no lograrían quedarse en la casa, mi padre, en un último intento desesperado, me pidió dinero. Según él, aunque ahora tenía un trabajo, apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos. Claro, esto no tiene sentido alguno, ya que mucha gente con empleos normales vive perfectamente bien. Pero para mi padre, nada es suficiente. Su estilo de vida no se adapta a la realidad en la que ahora vive. Por supuesto, también le dije que no le daría dinero. Le dije que lo había gastado en la boda, lo que claramente no le hizo ninguna gracia. Pero la verdad es que no me importó. Después de todo lo que han hecho, no tengo ninguna intención de seguir manteniéndolos. Sé que al final consiguieron un apartamento normal, con un par de habitaciones y en un barrio más modesto. Para cualquier persona, esto sería más que suficiente, pero para mis padres, es como si estuvieran viviendo en el quinto anillo del infierno. No sé si ese es el peor anillo del infierno, pero seguro que es como ellos lo ven.